que desarrollar en el alumnado y formarnos nosotros, ¿no? Y me parece que en este campo de la convivencia es una competencia muy importante en aquellas personas que asuman desde esta propuesta que tú haces y desde el modelo de cómo entender la convivencia, porque hay otros modelos, ¿no? Pero yo entiendo que desde el modelo que tú nos presentas y con estas propuestas, la competencia emocional es muy importante y la sensibilidad también. Y en este sentido, yo me pregunto, como me he preguntado para otras cuestiones, si al igual que tú antes comentabas que más que imponer, ¿no?, estas estrategias o estas maneras, estas otras formas de tratar y de intervenir en la convivencia, si no deberíamos hablar de un perfil de estos profesionales, de estos compañeros, de este tutor, de esta comisión por los que estén formados, da igual, pero que haya un perfil. Y a la vez que se hace la propuesta de ese tutor, de esa comisión, no como una imposición, como una invitación, ¿no?, a trabajar de otra manera, también podemos sugerir cuál es ese perfil en aspectos emocionales, en cuanto a la sensibilidad de la que hablamos, que también es la más idónea para poder desarrollar pues las funciones o las actuaciones y las intervenciones desde este modelo y desde esta propuesta. Me pregunto, ¿no?, si no debería ir también acompañado. Es muy difícil, yo creo que sería bueno y necesario tener un perfil por el que se pueda seleccionar una persona para desempeñar estas funciones. Pero me pregunto cuál sería la prueba, el test en el cual se puede reconocer si esa persona tiene el perfil adecuado o no. Porque, digamos, las cuestiones que para mí invalidan para el desempeño de estas funciones son emocionales y morales. ¿Y de qué manera se pueden hacer test para evaluar estas competencias o estas características? Complicado. Sería lo ideal, pero ¿cómo? Por lo menos que nos sirvan para al menos reflexionar sobre ello, ¿no? No se trataría de luego constatar que cumples con ese perfil, pero si lo tenemos como referente, podemos reflexionar o invita a una autorreflexión, ¿no? Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo en que no todos sirven. Pero absolutamente, ese punto, pero ¿cuál es el criterio? Puedes poner un curso de formación en resolución de conflictos de tantas horas, pero yo he visto personas que recibían títulos en mis cursos que dije, no se enteró de nada. Y jamás cambió nada, ni movió una sola idea de las que tenía, ni mucho menos una actitud o una conducta. Muy complicado. Hola, hola Silvina. Hola. Tengo un conflicto y el conflicto es el siguiente. Raúl me ha llamado chivato y yo no soy chivato. Si yo soy un chivato, ustedes son unos aprovechados al aprovecharse de mi chivatez, ¿no? Bueno, resumiendo, vamos a ver, cuando hablaba al principio de los tres órdenes, el competencial, el estructural y el cultural, creo que hay una disfunción o hay una falta de entendimiento de qué entendemos por el conflicto. Normalmente hablamos de salud cuando estamos enfermos y eso es jodido. Hablamos de transporte cuando tenemos dificultad de ir de un sitio a otro. Por ejemplo, aquí hablamos hace ya 40 años del tren. ¿Y dónde está el tren? Pues no está. Hubo un proyecto de tren y no está. Y hay un proyecto de tren y no está. Bueno, entonces hablar de la convivencia, de la conflictividad, entendida conflictividad como las malas relaciones, los malos rollos, las dificultades, pues es pecaminoso o tendencioso, ¿no? Y sobre todo cuando lo hacemos solamente desde una perspectiva que viene de los malos rollos que nos vienen desde el alumno, porque hay malos rollos entre compañeros, hay malos rollos con la familia con el colegio, el municipio, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos malos rollos, pero eso no es la convivencia. La convivencia quedaba clarificada por un informe europeo que lo hacía Delors, donde decía que la convivencia escolar tendría una función social que era enseñar a convivir en democracia. Y eso está clarito.
Y para potenciar más ese sentir habría que hablar de las buenas prácticas. Esas buenas prácticas están en la primera fila, como decía Raúl, participación ciudadana preventiva, paracaidistas sociales, ¿no? que lleguen antes de la conflictividad y estén preparados, coordinadores de convivencia, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que habría que hacer un esfuerzo desde todos los foros de cambiar el perspectivismo, como decía Ortega y Gasset, y hablar del pensamiento positivo más que del pesimismo profesional, etcétera, etcétera. La escuela es el único recóndito lugar donde podemos generar sentido de vida. Y como decía Raúl al principio, incluso de salud social. No es una pregunta, es un pensamiento, y gracias, Raúl. Por favor, tenemos, Pepe, el señor, y posteriormente tenemos Inmaculada aquí. Hola, soy Orlando, estadístico de profesión. Hace tiempo que no estoy por las aulas enseñando, pero sí he estado un poco en investigación sobre educación. Y entonces igual me distraigo del interés de ustedes o del propio libro, porque son docentes, se trabajan la ley, también quieren acceder o valorar los coordinadores, los posibles trabajadores en esta área, pero el interés mío va más bien a la evaluación. Y tal como un compañero mío estadístico solía decir, en Dios yo creo, pero los demás me tienen que traer datos. Entonces me interesa mucho saber en todo esto la parte de evaluación, sobre todo los indicadores que se suelen utilizar, y por otro lado, a través del tiempo, cómo lo están comparando, y si es Castilla, León la más que lleva tiempo haciendo eso, cómo estaría eso. Y aprovecho la oportunidad porque me da la impresión de que en muchos centros educativos se esperan más por los datos oficiales que suelen llegar tarde. Dígase informe PISA, dígase informe del ministerio, dígase el ministerio de tal. Hoy en día cada vez, y con la problemática, no problemática, sino con la incorporación de las familias al centro, etcétera, pero bueno, independientemente de eso, se están recogiendo datos continuamente y valorándolos semana a semana. Entonces aprovecho para hacer eso. Eso se está trabajando en otras áreas geográficas, por así decirlo, pero es algo que he hecho mucho de menos que se haga. Vale, muchas gracias y encantado que estés por aquí. Bien. Claro, el problema es que no soy la persona más indicada, porque yo soy más cualitativa que cuantitativa. Y entonces, sin ir más lejos, hace 2 días en un colegio me pidieron asesoramiento para evaluar el clima y le dije, no os metáis en encuestas. Digo, porque muchas veces se pasan pasando cuestionarios que nunca, digamos que luego tienen dificultades para procesar y muchísimo menos para tomar de esos datos alguna información que realmente sea relevante, porque muchas veces el error de esos cuestionarios son el tipo de preguntas que hacen. ¿Tú te sientes respetado en el centro? Por ejemplo, ¿no? O sea, cómo ya desde el propio cuestionario están induciendo a un tipo de información que les interesa. Entonces, yo les digo que a veces es más interesante tener una charla más tranquila en profundidad con algunos padres significativos, con algunos profesores, con algunos alumnos que les pueden dar información de la vida del patio, más que pasando una encuesta a todo el centro, que recogen solo información que tienen que ver. Por ejemplo, yo una de las que he visto decía, ¿tus compañeros respetan las normas? ¿Tú respetas las normas? ¿Y eso es la convivencia? ¿Eso evalúa